Muchísimas ¿Sí? gracias, porque así nos va a servir para al momento de llenar nuestro estado del arte y demás cosas, porque ya Ok, a uno se perfecto. nos olvida cosas. Bueno, lo que estamos, bueno, lo que estamos haciendo es una materia, bueno, un medio de titulación que se llama trabajo terminal. Como indica Ujú. su nombre, es para justamente un trabajo ya con todo lo que has aprendido en el transcurso de la universidad, pues aplicarlos, ¿no? Ok. Y en este caso, la idea principal fue de mi parte, porque, bueno, ahorita tengo un interés hacia cassettes, vinilos y demás. Y Ujú. entre ellos, he vivido lo que es esos inconvenientes que se presentan al momento de grabar hacia un cassette Ok, o también al momento de que yo lo digitalizo. muy ¿No? bien. Estos tiempos este, donde no puedes iniciar a grabar porque si no se pierde o que se te corta en medio porque se te acabó el lado, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fuera de ello, eh, pues le paso acá a mi compañero para las preguntas. Bueno, iniciando ya directamente con la entrevista, ¿nos podría contar un poco sobre su formación y cómo fue que decidió trabajar en esta rama? Ok. Bueno, mi nombre es Heriberto Acuña Palacios y desde mediados de 2012 soy el jefe del Departamento de Programación Musical y Fonoteca. Yo tengo dos formaciones. En primer lugar, me formé como músico. Tengo el nivel técnico musical, que es como, bueno, se llama nivel técnico o bachiller, es como el equivalente al bachillerato técnico, ¿no? Es como el paso previo a la licenciatura. Ajá. Bueno, tengo esa formación como músico y de manera general o muy rápida les puedo decir que yo empecé a trabajar en radio porque me invitaron a ser programador musical en una estación de radio. Eh, Justamente por mi formación como músico, en su momento alguien consideró que yo podía aportar a la programación musical, que es la selección de la música que se va a transmitir en una estación a lo largo del día. Y eh, yo empecé a trabajar como programador musical en una estación de Tlaxcala que se llama Radio Altiplano y que es del perfil de las radios culturales que existen en el país, ¿no? Que, digamos, por un lado tenemos a las emisoras culturales y por el otro lado a las emisoras comerciales, ¿no? Y bueno, ya después están las universitarias, las comunitarias, ¿sí? Pero como sea, las universitarias y las comunitarias eh, entran dentro de la categoría de educativas culturales sociales, ¿no? Y esto se los platico no solo por platicarles parte de mi vida, sino porque va a tener sentido de por qué llego a Radio Educación y por qué es el trabajo que estamos desarrollando acá. Después de haber trabajado como programador musical, en radios tan pequeñas como en esa ocasión era Radio Altiplano, uno empieza a involucrarse en todas las tareas, es decir, empiezas a hacer voces, empiezas a hacer actuación, aprendes a manejar los equipos. Les estoy hablando de 1989 cuando todo era analógico, es decir, se utilizaban cintas de carrete abierto, LPs, cassettes, cartucheras, ¿sí? Y ya como por el 91-92 se empieza a introducir el uso del disco compacto, ¿de acuerdo? Entonces, uno aprende por las mismas dinámicas de este tipo de estaciones, aprende a hacer un poco de todo. Eh, Aparte de realizar mis actividades como músico, seguí trabajando en radio durante muchos años. Fui responsable de varias emisoras en Tlaxcala como programador musical, pero eso también me permitió conocer otras áreas y finalmente hacia 2012 me invitaron a ser subdirector de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala
que administraba un canal de televisión, 3 estaciones de radio y una sala de cine. Y entonces ahí ya empecé a conocer la parte administrativa, ¿no? Ya no era tanto de la parte de la producción radiofónica, sino que ya te vas metiendo un poco en cuestiones administrativas, ¿de acuerdo? Y eso me permitió conocer como esa otra parte, ya no la parte operativa, sino la parte dura del manejo de los medios de comunicación, pero siempre hablando de públicos, culturales, educativos, etcétera. Y finalmente, por azares del destino, pues en algún momento terminé esa encomienda y se abrió la posibilidad de participar en el concurso para ocupar la plaza de jefe de departamento donde estoy ahora. Participé y tuve la fortuna de quedar aquí. Entonces, en el transcurso de esta época, bueno, yo seguí siendo músico, sigo siendo músico, pero también me formé en la carrera de Ciencias de la Comunicación. O sea, como por camino lógico, estando rodeado de gente que había estudiado la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo terminé también titulándome. Una parte, empecé a estudiar la carrera en una universidad abierta y en cierto momento lo que me sugirieron es que me titulara por... ahora se me olvida que luego también ustedes hacen Ah, los exámenes. ¿A examen? No, por la ¿Tesis? experiencia. Por experiencia, pero también hice un examen. Es que no me acuerdo ahorita la institución que se encarga de hacer estas evaluaciones. Bueno, hice el examen, llevaba como un tercio de la carrera de créditos y me sugirieron, oye, mejor, pues, si ya llevas como 15 o 20 años trabajando en radio, ¿por qué no presentas el examen? Y presenté una tesis y ya me titulé como licenciado en Ciencias de la Comunicación y después hice un máster en producción radiofónica también en el área de Ciencias de la Comunicación. Entonces, esa es mi formación. Como verán, es un poco combinada. Y después, al ser responsable del área de fonoteca, una de las tareas principales que tiene la fonoteca es la preservación del acervo sonoro. Y por lo tanto, aunque no hay una escuela que te forme como preservador o conservador de archivos sonoros, eh, la misma dinámica del trabajo te obliga a que busques los medios para irte formando en esta disciplina, ¿no? Así que pues he hecho cursos sobre digitalización, sobre catalogación, sobre bases de datos, un poco de eh, Java, PHP y HTML y cosas así que van complementando un poco el perfil que se requiere para este tipo de trabajos. Ahora, aclaro que estas actividades no solo eh, las he tenido que aprender yo, sino también la gente que trabaja en el área, porque también tiene un perfil como muy diferente a la de preservador o ingeniero de audio, cosas de ese tipo. Y esto un poco, seguramente lo vamos a ver más adelante con sus preguntas, tiene que ver con las necesidades que se requieren en un área tan específica como una fonoteca. Eso es para empezar. Oh, vaya, es impresionante toda la experiencia que tiene Sí, muy en completo. varios ámbitos, ¿no? También que, bueno, vio la transición de lo analógico a lo digital, ¿no? Eso es bastante interesante porque justamente tú pudiste haber vivido la transición entre los LPs, las cintas, ¿no? Los cassettes, pero cuando transitas a lo digital es un salto todavía mayor. Y si no tienes el chip puesto, y no digo porque yo lo tenga, sino porque si no lo tienes simplemente no vas a funcionar, no te vas a desarrollar de la misma manera, ¿no? Entonces sí ha sido como fundamental el haber arrancado desde lo analógico y estar ahora en lo digital, porque así entiendes
como el origen de muchas cosas que se están manejando ahora. Ujú. Eso sí es bien importante. Sí, Ujú. sí, sí, bastante. ¿Quieres continuar o...? Sí, Sí. bueno, primero que nada es muy impresionante su capacidad que ha tenido para adaptarse a los Gracias. cambios. Y nos gustaría saber cómo describiría un día típico en su trabajo. Ok, bueno, eh, como ustedes ya escucharon, el área está conformada por dos subáreas, que son programación musical y fonoteca. Entonces, digamos que las actividades básicas diarias es, uno, coordinar que el trabajo de programación musical se desarrolle de manera normal, porque hay un plan como muy bien establecido. Es decir, la programación musical tiene que estar preparada con suficiente anticipación para que esté lista para su transmisión, ¿no? Pero atrás de que los programadores musicales hagan su selección y la tengan lista a tiempo, también debes de observar que los materiales que ellos van a utilizar estén disponibles y estén bien organizados. En esa parte participan los catalogadores, los clasificadores de acervos sonoros, que son los que se encargan de que eh, antes el disco compacto o ahora los archivos digitales se carguen en el sistema que se utiliza para la transmisión, se ingresen los datos básicos, los metadatos, Ajá. se ingresen y entonces en la plataforma aparezcan de manera clara, correcta, y que los audios se vinculen con esta información, con la metadata, y esta información esté a disposición de los programadores musicales que van a hacer la playlist. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el trabajo en ese sentido de la programación musical, el trabajo cotidiano es saber que los clasificadores están haciendo su trabajo, organizando la música, preparándola, teniendo la lista, para que los programadores musicales a su vez hagan su trabajo, que es la selección, y esté a tiempo para que se transmita. Por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos de fonoteca, aquí las cosas son un poquito más complicadas, porque significa, uno, se debe de estar pendiente de que todas las producciones que se generan en radioeducación estén ingresando a la fonoteca. Nosotros tenemos una política de que todas las producciones se deben de grabar, ¿sí? Por supuesto, si son programas pregrabados, pues evidentemente al quedar grabados, estos ingresan a la fonoteca. Pero los programas que se transmiten en vivo, como dicen, o en directo, estos también se tienen que grabar y una vez que se graban, tienen que ingresar a la fonoteca. Entonces, esta cadena tiene que respetarse y uno tiene que estar pendiente de que los programas están fluyendo de manera continua y permanente de acuerdo a un calendario. Yo sé que el programa de hoy, si es grabado, debió de haber llegado 1 o 2 días antes. No. O si el programa es en vivo, entonces ya que terminó, tengo que estar pendiente para que en las próximas horas el programa ingrese. Si se rompe esta cadena, entonces corremos el riesgo de que se pierda algún programa. ¿De acuerdo? Y el programa, también, si quieren, ahorita lo platicamos, pues puede tener muchas utilidades. Bueno, ese es lo que se está generando cotidianamente, pero también tenemos un acervo histórico. Y entonces este acervo histórico se le tiene que dedicar dos tareas. Uno, el preservar el audio, que puede ser a través de procesos de digitalización, y otro, el catalogarlo. ¿Para qué lo vamos a catalogar? Para que este documento no esté perdido en un universo de programas, de audios ahí amontonados, por decirlo de alguna manera, sino que a través de la catalogación yo pueda recuperar, ya en términos profesionales, yo pueda recuperar el audio y lo pueda reutilizar para fines que pueden ser muy diversos, ¿no? Simplemente por escucharlo o porque estoy haciendo un trabajo de investigación. Entonces, ese es el día a día, ¿no? Estar pendiente de ambas cosas. Ok, muy interesante toda la planeación, como Sí, está
bien bonito verlo funcionar, todo eso ha de ser interesante, tal vez, bueno, es un trabajo, a final de cuentas, así que, pero Claro, muy claro. bueno. Bueno, ahora yendo hacia la parte de lo analógico, sería supongo el acervo histórico, que no creo que sigan grabando en medios analógicos, no creo, pero bueno, este, mm, ¿qué es lo que los llevó a digitalizar todas las grabaciones del acervo histórico que tienen allí Ujú. principalmente? Ah, el principio es preservar el documento sonoro. En primer lugar, debemos partir de que un programa de radio lo debemos ver como una fuente de información, ¿sí? Lo tenemos que poner al nivel de una fotografía, de un libro, de un periódico, de una revista, ¿sí? Entonces, el programa de radio, por la naturaleza misma de la radio, se puede considerar que es efímero. Es decir, yo tengo un programa de radio, lo transmito y ya. Esa es la vida, la primera vida de un programa de radio. Sin embargo, una vez que entra a una fonoteca, tiene una segunda vida, pero esta vida va a tomar sentido en la medida en que la gente de una fonoteca haga su trabajo, que es documentar. Es decir, necesito saber qué me dieron, qué contiene, en qué condiciones viene y qué tengo que hacer para preservarlo. ¿De acuerdo? De tal manera que ese programa en algún momento, no sabemos cuándo, pueda ser de utilidad a otra persona. Puede ser de utilidad porque lo vamos a retransmitir, puede ser de utilidad porque el invitado falleció y era una persona muy importante y vale la pena recordar sus palabras, ¿no? O porque estoy haciendo un proceso de investigación de naturaleza muy diversa y entonces necesito, así como consultar un libro, también puedo consultar un audio. O a veces simplemente por cuestiones familiares y anecdóticas, sentimentales, que yo quiero recuperar, escuchar ese audio. Entonces, ¿por qué vamos a digitalizar? Porque la digitalización se ha convertido a estas alturas en el único medio que nos puede garantizar la preservación. No quiero decir que sea el mejor, solo digo que es el único que tenemos en este momento para que lo analógico se pueda preservar. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista, los soportes analógicos, al ser de materia física, estos materiales se degradan por su propia naturaleza. Hay elementos químicos y físicos que se van a degradar con el paso del tiempo y eso pone en riesgo el contenido. Estamos hablando del soporte. Entonces, si nosotros perdemos el soporte, perdemos el contenido, que es lo que nos interesa. Yo no conservo una grabación en cinta de carrete abierto porque la cinta sea bonita o el LP sea un objeto de culto. Yo lo voy a preservar y lo voy a digitalizar principalmente por el contenido. ¿De acuerdo? Si yo pongo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena un poquito burdo. Si yo pongo por un lado la canción del Mariachi Loco y un son de un mariachi que grabaron en 1933, hay una diferencia muy clara en cuanto al contenido. Y entonces, si mi intención es preservar la música tradicional de México, yo voy a dedicar mis recursos a preservar el mariachi tradicional y la verdad es que no me voy a preocupar mucho por qué pase con la primera grabación del Mariachi Loco, que a lo mejor también puede tener algún sentido, pero si tú pones en una balanza ambos materiales, por supuesto que uno tiene otro valor que hay que sopesar. Entonces, ¿qué nos lleva a digitalizar los soportes analógicos? Eso, el garantizar que los contenidos puedan conservarse y la otra parte importante, que se puedan difundir, ¿sí? Un proceso de preservación y por lo tanto de la digitalización no tiene sentido si no tiene una salida.
Ahí va otro ejemplo tradicional que me gusta mencionar a mí. Yo recuerdo a mi abuela que tenía un baúl de madera con llave, ¿de acuerdo? Y ahí tenía cosas que nadie de nosotros podía tocar, ¿sí? Ahí lo tenía perfectamente guardado y conservado. Ahí estaba. ¿Qué tenía? No sabíamos, pero no nos dejaba tocar, ¿sí? Cuando ella falleció, pudimos abrir ese baúl, ¿sí? Y encontramos muchas cosas, pero no entendimos por qué las guardó. No entendimos el valor de esas cosas. Podían ser cosas bonitas, interesantes, antiguas, sí, pero nunca entendimos por qué ella los había guardado. Entonces, haciendo esta analogía, si nosotros hacemos un proceso de digitalización, preservación, que es toda la cadena, la preservación es toda la cadena, y dentro de la preservación está la digitalización. Si nosotros digitalizamos y todo lo guardamos, no tiene ningún sentido que hayamos invertido recursos en la preservación. Solo tiene sentido si estos productos ya digitalizados tienen una salida al público. ¿De acuerdo? Entonces, digitalizamos para conservar información que pueda ser consultada por otras personas que ya no tienen los medios para reproducir un cassette, una cinta, un LP. ¿De acuerdo? Ese es como el sentido en general de por qué digitalizar y por qué digitalizar, sobre todo, bueno, evidentemente la parte de los soportes analógicos. No sé si respondí a tu pregunta o me fui demasiado lejos. No, sí, abarcó bastante un panorama bastante amplio y bastante enriquecedor, ¿Sí? en parte. Bueno, Ok. pasando a la siguiente pregunta, este, mm, ah, bueno, eh, la Fonoteca de Radioeducación bueno, ha digitalizado el acervo histórico eh, eh, propiamente. No, ¿cómo sería? Se me Mm, fue. ¿En radioeducación ustedes digitalizan las grabaciones o utilizan algún servicio externo? Ok. Ah, les tengo que platicar otra historia. En, hacia 2002, más o menos, estamos hablando de hace 25 años, 23 años, en Radio Educación se inició un proceso de digitalización que yo consideraría, y eso es a título personal, yo consideraría como el primer gran proyecto de digitalización de archivos sonoros en México. Antes de esa fecha no había claridad de cómo realizar procesos de digitalización y de preservación, porque era algo que no existía, que se estaba apenas desarrollando. Eh, entonces, inician un proceso de digitalización que a la larga va a dar, entre otras cosas, nacimiento a la Fonoteca Nacional. ¿De acuerdo? Radio Educación fue como el laboratorio donde se hicieron las pruebas que permitieron crear la Fonoteca Nacional como la institución o como una institución responsable del tema de la preservación sonora. Y creo que ahorita van a ver otros temas, van a saltar otros temas. Se inició este proceso de digitalización y para eso se contó con apoyo de instituciones en el extranjero, principalmente Radio Francia Internacional, Radio Nederland, que ya estaban bastante avanzados en estos procesos. La IASA, no sé si tienen referencia de qué es la IASA, que es la... no me acuerdo cómo es en español, a ver, googleenle. A ver, creo, me parece. Mm, A es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Ah, Ah, ajá. Sí, 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 Pe- sí.
Ajá, pero la IASA, la IASA es las siglas en inglés. Ujú. La IASA era como la organización internacional que ya estaba trabajando sobre las políticas justamente para la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Entonces, con toda esa asesoría se logró hacer un proceso de digitalización que permitió digitalizar a cerca de 70,000 cintas de carrete abierto aquí. Y se hizo a través de asesorar y capacitar a la gente de radioeducación y a otras personas que se integraron en ese momento para actividades como muy puntuales. Entonces se hizo el proceso de digitalización y eso permitió que mucha gente de radioeducación de esa época aprendiera a digitalizar. Luego hay una parte oscura, bueno, no oscura, sino desafortunada en el tema de la digitalización, porque eh, ustedes saben que uno se enfrenta a la obsolescencia tecnológica, digo, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Y entonces, al no haber una planeación adecuada de lo que significa el proceso de digitalización y vivir con la tecnología, provocó que muchos de estos materiales quedaran encerrados en un servidor, ¿de acuerdo? Que pues al no tener ya soporte técnico, tanto del hardware como del software, eh, pues ahí está el servidor y ahí tiene estas, no sé cómo anden ustedes en esa parte de la historia, pero son unos cassettes que se llaman LTO3 y ahorita van en la generación 9, así como para que más o menos ubiquen en la línea del tiempo. Y los lectores de LTO, los lectores LTO solo leen dos generaciones atrás. Entonces, los LTO3 solo se leen hasta LTO5. Y si ya estamos en LTO9, pues ya pueden imaginarse qué significa. Pero además no solo tiene que ver con los LTO, con las cintas, son cintas digitales, sino también tiene que ver con el software que administraba los archivos, ¿no? Porque a diferencia de un disco compacto o una cinta de LTO3, no es que veas los archivitos. Cuando lo metes en un lector, si lo ves, si lo puedes ver, si lo pudieras ver, pues ves una cadena de datos ahí que no tienen sentido si no tienes el software que lo va a interpretar y la base de datos que le da sentido a toda esa información. Les estoy hablando de un tema del que yo no soy especialista, solo les platico lo que yo entiendo y que ustedes seguramente también lo tienen claro al estar en el área de informática. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta información se quedó atrapada en el servidor y hasta la fecha pues no se ha podido recuperar. Y entonces, ¿cuál fue la opción? Pues volver a digitalizar, ¿de acuerdo? Pero las condiciones que se tuvieron en 2002 son diferentes a las que se tienen ahora, ¿sí? Entonces, ahora tienes menos gente capacitada para digitalizar, perdieron la expertise del manejo de los soportes físicos, ¿sí? Y hay menos equipos reproductores, ¿no? Eh, y las cintas empiezan a tener ya una degradación considerable. Entonces, lo que hemos estado haciendo es que un ingeniero de aquí que estuvo en el primer proceso de digitalización nos ha estado ayudando a digitalizar. Hemos aprendido en la medida de lo posible a digitalizar y también otro apoyo es a través de la Fonoteca Nacional. Les damos paquetes de cintas y ellos hacen el proceso de digitalización, nos regresan las cintas y nos regresan los archivos digitales. Así es como lo hemos. No nos hemos podido meter a un proceso de digitalización, de volver a digitalizar con una empresa, porque sí las hay, por un tema de recursos Mm, ujú. económicos. Sí, ok. Muy.
Muy informativo Sí, todo este aspecto. Muy sí nos da informativo. mucho contexto. Sí, sí, sí. Ok. Sí. Con- ¿Conoce la cantidad aproximada que hay de grabaciones en estos medios analógicos que tengan ustedes en, por decirlo así, digitalizados Sí, o no? ajá. Mira, miren, de cintas de carrete abierto tenemos cerca de 70,000 cintas. Y yo consideraría que en este momento, en buena calidad, la digitalización en buena calidad debe de andar como por el 10-12%, realmente es poco. De aquella primera digitalización se recuperaron archivos en Windows Media Audio, que eran los archivos que te generaba el sistema para poderlos consultar. Tienes tu archivo de alta calidad y para que no se corrompan te generaba la aplicación un archivo de baja calidad de consulta, Windows Media. De esos tenemos como 30,000, pero son archivos, entonces si tienes 30 más otros 10, ya tienes como 40,000 archivos. Realmente estamos como por arriba del 50%, pero los Windows WMA, Windows Media Audio, no son archivos de conservación, ¿no? Por los parámetros que se exigen para que haya una buena conservación. Ahora, de eso a nada, por supuesto que estamos contentos de tener esos Windows Media Audio, ¿no? En cuanto a soportes como eh, eh, cassettes, minidisc Uf. y DATs, tenemos como 3,000 más o menos, 3,000, 4,000, eh, y hay muy poco digitalizado. Justamente ayer empezamos a hacer pruebas, a veces hay que echar mano de los recursos personales, entonces justo ayer empezamos con una interfaz, ya la conectamos a una computadora, ya conectamos nuestro reproductor de cassettes y ya vimos que funciona bien, instalamos el Adobe Audition y seguramente en estos días pues, vamos a estar digitalizando algunos cassettes que funcionan, y ya que hayamos encontrado la dinámica, seguramente instalaremos una grabadora de carrete abierto, además de la que está en el estudio, y podamos ir digitalizando un poquito más materiales. Y de LPs, tenemos una cantidad impresionante de LPs. Esa es otra historia. Muchos LPs son producciones comerciales y solo se llegan a digitalizar cuando realmente sabemos que no los podemos encontrar en el mercado, ¿no? Tenemos una colección de música clásica de varios cientos de discos, pero realmente no se le invierte recursos. Esa es una parte importante del proceso de la preservación. ¿Cómo vas a dedicar recursos? ¿A qué vas a dedicar esos recursos? Cuando tenemos pocos recursos no los podemos estar desperdiciando. Entonces yo no voy a desperdiciar tiempo, o no voy a invertir, esa es la palabra correcta. Yo no voy a invertir tiempo en digitalizar las 4 estaciones de Vivaldi, ¿sí? En 10 versiones que tenemos en Philips, en Deutsche Grammophon, en cualquier otra disquera famosa. No la voy a digitalizar y voy a preferir invertir recursos en digitalizar 3 o 4 programas de la emisora. Ese es parte del trabajo también que hacemos al establecer prioridades de qué es lo que va primero, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para la institución? Ahorita encuentras, no sé, 200 versiones de las 4 estaciones, piratas, recientes, muy anteriores, ¿sí? Pero es difícil que encuentres, por ejemplo, una grabación, no se me ocurre, de cualquier persona importante en la cultura, la ciencia y la tecnología en México, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, no sé si también dentro de este tema de la digitalización, pues de alguna forma también tiene que ver con los discos compactos. Es decir, tenemos 15,000 discos compactos con producción de 2002 a 2020, ¿no? Todos esos programas grabados en discos compactos, el 97%
7% ya se extrajeron, ¿no? Que es un proceso mucho más fácil, ¿no? Que no es en tiempo real, ¿no? Sino que, pues, digo, ahora ya las computadoras no tienen reproductor de CD, pero tuvimos la fortuna de comprar 8 lectores antes de que se acabara, todavía los encuentras, ¿no? Entonces cada quien tiene su lector y puede extraer los audios de los discos compactos, y el año pasado terminamos y nos quedan como 500, 600 discos que hay que extraer. Pero esa es la ventaja del disco compacto, que puedes extraer el audio mucho más rápido. Y ya para prácticamente cualquier persona lo puede hacer, pero ya para digitalizar una cinta de carrete abierto, un cassette, como que se necesita otro tipo de conocimientos. Sí, sí, sí. No, no sabe lo que yo he sufrido al momento de tener que calibrar la velocidad del motor para que se escuche bien, y eso sin tener una cinta de calibración. Es más horrible aún. Bueno, fuera de ello, se llegaron a perder algunas de las grabaciones de la en el material físico, o sea, que no se hayan podido digitalizar, pero se terminó degradando o algo de ese estilo. Sí, claro, hay una historia en todos los medios públicos, y dicen que el mayor peligro para un acervo son las personas, ¿no? Y yo diría que también los recursos económicos. Es, fue muy común en la época de las cintas de carrete abierto, quizá de los cassettes, ¿no? Pero era muy común en las cintas de carrete abierto que cuando ya no había recursos para comprar cintas nuevas, se borraban. Okay, ¿no? Entonces, pues tú tenías, no sé, imagínate, 100 cintas y de repente había necesidad de grabar algo nuevo y decías, pues, ¿qué hacemos? No tenemos dinero, bórrate de la 1 a la 20, ¿no? Y pues, ¿qué va? Lo que vaya, ¿no? Y pum, ¿no? Era, le ponías en un imán así grandote, Ah, ajá. pasabas la cinta y se borraba. Ah, sí, sí. Entonces, ese es uno de los primeros factores por los que se pudo haber perdido o por los que se perdió acervo. Esa es una realidad, por lo menos de muchos medios públicos en los que yo he trabajado, de los medios públicos en los que yo trabajé, esa fue una realidad. Se borraban los materiales para reciclar las cintas. Y luego, las políticas de preservación, de conservación de los materiales, se fueron definiendo con los años. Es decir, en los 80 no había las mismas políticas que hay ahora. Y por lo tanto, al principio del siglo XXI, pues tampoco, ¿no? Entonces, eh, no había como la conciencia de que tenemos que guardarlo en las mejores condiciones para que dure muchos años. En muchas ocasiones se guardaba simplemente porque pues no sabías qué hacerle, ¿no? Y en otros casos sí había cierta conciencia de que en algún momento podría volver a servir. Pero como no tenías no había el conocimiento claro de cuáles eran las mejores condiciones para guardarlo, muchas cosas se guardaban en bodegas, en verdaderas bodegas, ¿sí? Vamos a pensar que en la Ciudad de México el clima es más o menos adecuado para la preservación, ¿no? Más o menos. Pero váyanse a Yucatán, ¿no? Donde la humedad es altísima, ¿no? O váyanse a Sonora, donde la temperatura es muy alta, pero es muy seco. Y a veces es extremo, ¿no? Porque en la mañana puede llegar a los casi 40 grados y en la madrugada puede bajar a 1 o 2 grados, ¿no? Entonces, en México no tenemos esta eh, arquitectura, ingeniería de la construcción aislante como en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya saben, aquí hace frío y andas con tu chamarrota en invierno en la casa, ¿no? Aunque sea mediodía, porque no hay un aislamiento. Bueno, imagínense que en muchas ocasiones estos materiales se guardaban en bodegas, ¿ya? Y entonces había plagas, ratones, cucarachas, hormigas, humedad, calor, o resequedad, y entonces todos estos factores eh,
afectaron a la preservación de soportes físicos, principalmente las cintas. Los LPs todavía aguantan. Los LPs de 33 un tercio, los de 45 aguantan un poco más, los de 78 revoluciones son mucho más frágiles. Esos en el momento en que se resecan, se hacen pedazos, ¿no? Entonces, y bueno, hay que de alma de cartón y alma de aluminio y otros soportes como más complicados que todavía exigen condiciones de preservación de almacenaje mucho más cuidadoso. Entonces, todos estos factores influyen para la pérdida, y sí, por supuesto que se han perdido archivos, se han perdido documentos por las malas prácticas, por la naturaleza, lo decía yo al principio, la famosa hidrólisis, que es una situación que se da en las cintas y que una vez que se da, pues la vida del soporte está perdida, pues se va a acabar. Y lo único que puedes hacer es hornearlo, como se dice, si tienes el horno, digitalizarlo y adiós cinta, porque ya no va a servir, ¿no? O simplemente el desprendimiento del sustrato, pues, pues son situaciones físico-químicas inherentes al soporte y eso no lo para nadie, o sea, nadie, ¿no? No hay polvitos mágicos, así que les a la emulsión para que se vuelva a pegar. No lo hay. Entonces sí, por supuesto que se han perdido. En disco compacto, ¿no? Cuando nos vendieron la idea de que el disco compacto era eterno, ¿no? Pues nos dimos cuenta que no es cierto. Y si los discos compactos comerciales que vienen barnizados se echan a perder, pues los discos compactos que quemábamos en la computadora, que no tienen esa cubierta, pues también se dañan con los dedos, con la charola a la hora de que lo metes. Y también, pues nosotros hemos encontrado muchos programas ya que se grabaron en disco compacto y que ya tienen el chasquido, el tss, 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 ¿no? Más o menos se pueden escuchar, pero ya hay un daño. Y de repente, pues también hay discos que ya no se pueden leer. Entonces, y ya no hablemos de los archivos digitales. También se pueden perder. Ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Bueno, estos materiales supongo que los llegan a almacenar, ¿no? Claro. ¿Tienen un lugar especial para el almacenaje? Sí. Utilizamos servidores. Eh, en un principio se utilizaban pues las computadoras, luego se empezaron a usar discos externos y en algún momento pues también se han utilizado servidores que bueno, tienen un sistema de protección. Lo ideal es que tengas 3 copias en 3 lugares diferentes, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con recursos y no siempre se puede. Nosotros en este momento tenemos algunos materiales almacenados en un servidor que administra la Secretaría de Cultura a través del área de informática de radioeducación. Y en 2023, no me acuerdo si fue 2023 o 2024, participamos con un proyecto con Iberarchivos, que es una organización iberoamericana que te proporciona recursos para tus trabajos de archivística y bueno, considerando que la radio tiene archivos sonoros, nos financiaron la compra de un pequeño NAS de 32 teras, ¿no? Que ya está lleno, por supuesto. Y ahorita estamos viendo la posibilidad de cómo podemos agenciarnos un servidor también, pues para seguir creciendo. Radio Educación genera alrededor de 1 tera al año de información en programas, ¿no? Entonces, y como estamos en el proceso de digitalizar y se digitaliza en alta calidad, pues también te consume pues más espacio. Entonces estamos en el proceso de buscar como financiamientos especiales que nos permitan adquirir un servidor nuevo con mayor capacidad, que nos permita ir creciendo, bueno, no creciendo, que nos permita guardar los materiales, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ha sido muy interesante de lo que nos ha dicho, la verdad sí nos da una gran perspectiva. Y entrando ya en lo que estamos planeando, nos gustaría Sí. conocer su opinión de un producto que automatice o simplifique varios aspectos de la digitalización. En base a su experiencia, ¿qué le gustaría que hiciera al trabajar con cintas? Bueno, uno, quizá yo empiece de lo mayor a lo menor. Creo que el primer problema al que nos enfrentamos es que como no tenemos servidores robustos, siempre es importante contar con una herramienta que te pueda hacer un diagnóstico del estado de tus documentos sonoros, que te garantice un seguimiento y que te permita determinar si puede haber alguna corrupción en los archivos, ¿no? O algún daño, algún tipo de daño en los archivos, por las razones que pudieran ser. Creo que ese es como el temor más grande que nosotros podemos tener. O sea, digitalizamos un documento, ¿sí? Lo almacenamos y en el proceso de catalogarlo, de crear copias, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los riesgos de que ese documento se corrompa y entonces se, se echa a perder? Y por supuesto que nosotros podemos tener dos respaldos, pero no los tenemos, ¿no? Entonces podemos tener el respaldo 1 que nadie va a tocar y todos van a trabajar sobre el respaldo 2. Y a lo mejor si ese se corrompe, bueno, tienes el respaldo 1, pero tampoco hay garantía de que el respaldo 1 no se pudiera corromper por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que te garantiza que estos documentos digitales no van a sufrir daños? ¿No? Ese es como una de las grandes eh, preocupaciones. Y luego, en términos generales, lo que nosotros hemos padecido es en la gestión documental, ¿no? En saber que estamos aplicando normas, que estamos utilizando, que estamos estandarizando los procesos, ¿no? Que el digitalizador efectivamente está digitalizando en la calidad que le pedimos, que en el transfer de la computadora al servidor efectivamente lo está haciendo de manera correcta. Es decir, si ustedes se dan cuenta, como que nuestras preocupaciones en realidad son como más de tipo operativo que de tipo técnico, ¿no? Eh, Procuramos establecer guías, ¿no? Protocolos, ¿sí? Reglas de operación que nos permitan garantizar que nuestros archivos se van a mantener en la mejor, en el mejor estado. Uno de los grandes problemas que tenemos en general, no solo por la digitalización, es la planeación, ¿no? Ya les di el ejemplo de lo que sucedió en 2002 con este proceso de digitalización. Nosotros adquirimos un servidor en 2023. Entonces, ¿de qué manera yo puedo sensibilizar a mis autoridades en términos claros, ¿sí? Que por supuesto implican información técnica, para convencerlos que en 5 años tenemos que ponerle atención a ese servidor, ¿no? A lo mejor en 5 años me dicen, no, no te preocupes, sigue funcionando, ¿sí? Pero a lo mejor alguien me dice, oye, en 5 años sí, lo vas a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque ya los discos mecánicos no son confiables, ya sustitúyelo por discos en estado sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte que puede aportar un área de informática con, con el conocimiento de los procesos de preservación, también tiene que ver con los diagnósticos y con la planeación, ¿sí? A lo mejor no tiene que ver tan directamente con los cables, con los fierritos, ¿no? Sino de qué manera la planeación nos permite evitar estos tragos amargos como los que ya les
les comenté. En alguna ocasión nos preguntaban que cómo le hacíamos para que nuestras autoridades nos hicieran caso y nos apoyaran, ¿no? Porque, y no es hablar mal de las autoridades, sino que las autoridades tienen que tener control sobre diversas áreas, ¿no? Y a veces o te ocupas de la nómina, de que tu presupuesto llegue a tiempo, ¿sí? De que, que las estaciones estén cumpliendo con las normas técnicas que establece ahora el CRT. Entonces, tú tienes que ser suficientemente claro para decirles, a ver, alguien me podría decir, oye, pero si compraron un servidor hace 3 años, ¿cómo que ya se llenó? Pues sí, ya se llenó. ¿Por qué? Pues es que mi diagnóstico dice que Radio Educación produce 1 tera de información al año, más estamos digitalizando 5 teras al año, entonces son 6 teras al año, ¿no? Más tampoco, y entonces tú haces la cuenta y tú les dices, esto significa que en 1 año necesitamos otro servidor, punto. ¿No? Y tomen en cuenta que los discos mecánicos, los discos duros, ¿sí? Por más que sean para NAS o por SATA o lo que ustedes les puedan decir, en algún momento ya hay que sustituirlos por discos en estado sólido. Y entonces tú haces una planeación, ¿sí? Yo se los hablo desde mi experiencia como una persona no del área no informática, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Que una persona que conoce de los procesos de preservación, ¿sí? Con una formación en el área de informática me diga, mira, este es tu diagnóstico. De aquí para acá vas a funcionar y esta fecha es la crítica. Si en este momento no haces, te pones en alto riesgo. ¿Sí? Va por ahí. Digamos que otro tipo de soluciones como que se encuentran como más, de una forma más práctica, ¿no? Pero el fondo de un buen proyecto de preservación está en la planeación. Y una buena planeación parte de un buen diagnóstico, desde mi punto de vista, ¿no? Y con la experiencia que nosotros hemos adquirido. Digo, hay herramientas como bases de datos que nos facilitan la recuperación de la información, la capacitación para aprender a manejar estas herramientas, el tema de legal, ¿no? Cuando tienes derechos o no tienes derechos sobre los documentos sonoros, por ejemplo, que no tiene que ver con la informática, pero son problemas que se van enfrentando como de manera más cotidiana. Nosotros ahorita, por ejemplo, para la catalogación, que fue un tema que en algún momento yo estuve insistiendo, desde crear una herramienta propia, a través de justamente lenguajes como HTML, Java, PHP, todo esto, hicimos algunas pruebas, por eso aprendí HTML y esto, hicimos algunas pruebas y nos dimos cuenta que no podía ser un esfuerzo casi de 2 o 3 personas, ¿no? Sino que tiene que ser un esfuerzo institucional y la aplicación de recursos a nivel alto. ¿Cómo solucionamos el problema de la catalogación? Pues estamos utilizando una herramienta que desarrollaron en Brasil, en la Universidad de Brasilia, para los museos, para catalogar en museos y en bibliotecas. Y lo adaptamos para programas de radio, para archivos sonoros. Se llama Tainaca. Y es un software de acceso libre que está desarrollando en Brasil el gobierno y la universidad, de tal manera que nos dicen, pues utilícenlo, ¿no? Ellos hacen el financiamiento de todo y nosotros aprendimos a manejarlo, lo adaptamos a nuestras necesidades y nos funciona. Entonces esa parte ya la solucionamos. Pero en algún momento, aunque no es precisa, bueno, sí es parte de la cadena de la preservación, lo que les decía, si no se difunde no tiene sentido la preservación. Entonces, en esa cadena de la preservación, la catalogación es muy importante y en su momento nosotros requeríamos de gente de informática que nos pudiera desarrollar una herramienta, es una base de datos, pues,
¿no? Es una base de datos que nos pudiera desarrollar una interfaz amigable para la gente que entran a navegar en Internet y que está buscando programas de radio sobre alguna cosa y que no le cueste trabajo navegar en una base de datos fría como la pueden ver desde adentro, ¿no? Cuando estamos trabajando bases de datos con estas herramientas que hay, pues, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? Eh, hay como parámetros técnicos que hay que considerar, que algunos están relacionados con los equipos de cómputo, con los procesos digitales, por qué digitalizamos con tal sampleo, pero como que ya va un poquito más del lado del audio, ¿no? No tanto de la informática. Bueno, este, bueno, nuestro proyecto primordialmente sería para ayudar en la digitalización hacia cintas de almacenamiento magnético. Ujú. Eh, se va a utilizar el cassette por la facilidad, porque uno de carreta abierta pues muy caro, ¿no? Claro. Y dentro de lo que cabe se busca automatizar, bueno, automatizar o simplificar muchos de los procesos que te encuentras en productos del mercado que te digitalizan la cinta, ¿no? Ujú. Como que puedas controlar el reproductor desde la computadora, por ejemplo, por medio de una interfaz para que Ujú. inicie la grabación ya solito, es como esto del eh, feather touch o toque de pluma, Sí. bueno, que tenían los cassettes hace tiempo, que ya no se tiene, bueno, pero ahora que sea desde algo un poco más electrónico, ¿no? En ese aspecto, Ok, sí, ya entiendo. en ese sentido tiene algunas cosas como que quisiera que pudiera hacer todo ese sistema. Sí, claro. Eh, miren, de entrada, un tema es que la digitalización que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo como se hacía hace 20 años, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que poner todos los recursos posibles para que esta digitalización sea más práctica, ¿sí? Si hay una interfaz touch, ¿no? Por ejemplo, que facilite el proceso de digitalización, eso ayuda, ¿no? ¿Por qué? De entrada, porque quien va a hacer la digitalización ahora es gente de sus generaciones, ¿sí? Eh, la cinta de carrete abierto la vas a tener que poner como siempre se ha puesto. El cassette siempre lo vas a poner como siempre se ha puesto, ¿no? Pero si hay herramientas que te faciliten el manejo del hardware, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Porque eh, permite que la gente que no vivió el manejo de esas herramientas, ¿sí? No se sienta lejana de esa tecnología arcaica, prehistórica, como a veces le dicen, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Uno de los problemas que nosotros tenemos es que, por ejemplo, utilizamos una interfase, ¿no? Eh, y la conectamos a la computadora porque no queremos que entre directamente a la tarjeta genérica que traen los equipos de cómputo, ¿no? Entonces, cuando tú abres el software, tú tienes que darle los parámetros, ¿no? Pero si al operador en ese momento se le va, entonces digitaliza en una menor calidad, ¿de acuerdo? Y cuando te entregue el audio, ajusta y la redigitaliza, pero en realidad ya perdió información porque no la captura no fue en el estándar que se requirió. Entonces, por ejemplo, estoy pensando un poco al aire, estoy pensando en una interfaz donde tú le hagas clic a la pantalla y entonces por default ya te viene el formato 1 de captura. Y entonces ya sabes que vas a capturar
a 48, 24 bits. Y entonces tú le digas al operador, digitalízamelo de acuerdo al parámetro 1. O voy a digitalizar un concierto, bueno, pues digitalízalo a 190 y tantos a 34 bits. Entonces, para música tú le haces clic y entonces ya los parámetros en automático se programan, se dan por default, pero tienes que amarrar que tu interfaz de esa calidad, porque no todas las interfaces dan las mismas calidades, y que tu software de captura también responda a esa interfaz. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que yo diría, wow, me resolvería muchos problemas porque a mí me han traído, les digo, quiero a 48-24 y me la traen a 48 y 16. No. Bueno, nomás le subo. No, no le subas, vuélvela a digitalizar. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas, por ejemplo, serían de utilidad. Es decir, que se reduzca el factor de riesgo que implica la operación técnica. ¿De acuerdo? Claro. Ya si, Perdón, sí, si somos un poquito más futuristas, que ya no es ningún futuro, es como algunas herramientas de inteligencia artificial te pueden ayudar, ¿no?, a preidentificar algunos contenidos. Por ejemplo, nosotros tenemos un catálogo de 500 voces, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, una vez que digitalizas, tú le corres la herramienta de inteligencia artificial y te dice, en esta participan tales personas? Entonces ya hay una información previa, ¿no?, que está asociada, ya es como de otro terreno, pero está asociada al proceso de digitalización, ¿no? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre, digo, pueden ser ocurrencias, ¿no? Pero bueno, luego de las ocurrencias salen cosas interesantes. Más o menos por ahí pueden ser algunas de las cosas que pudieran ser de utilidad. Otra utilidad es que te pudiera identificar pausas, ¿no? Silencios. A ver, te marca, ¿no?, en la gráfica, aquí hubo silencio, aquí hubo silencio, aquí hubo silencio. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar la cosa grabando, digitalizando, y me puedo dedicar a otra tarea, ¿sí? Y ya no estoy monitoreando, ¿no?, que es una tarea bien cansada, ¿no? Y que después de 2 cintas o 3 cintas te levantas y te tienes sin cuidado lo que haya pasado en la digitalización y nadie te va a decir, ¿no? Y entonces, oye, pero ya cuando están catalogando, que corren el audio, oye, pero es que aquí hay un brinco, híjole, pues no me di cuenta, ¿no? Cosas de ese tipo que te puedan facilitar y agilizar el trabajo, ¿sí? Pensando en que la digitalización es el primer paso para la recuperación de ese documento. Es decir, lo digitalizas, pero ya estás aportando información que le va a ser de utilidad al siguiente paso. Hubo lagunas, hubo chasquidos, hubo errores, digo, lo más grave que se rompiera la cinta, pero bueno, pues eso sí, el operador tiene que ir a pegarla, que se estire y entonces se deforme, cosas de ese tipo, que de alguna forma pudiera identificar como ese tipo de errores, que tú puedas garantizar que si no le estás monitoreando, de todos modos lo vas a identificar. Ajá. Y creo que por ahí, yo no me he metido mucho en herramientas de inteligencia artificial para audio, más bien para catalogación, es lo que hemos hecho más. Pero creo que por ahí podrían ir algunas cosas. Otras cosas que pueden hacerse, pues es la restauración de audio, pero ya estamos hablando de otro proceso. Estoy hablando así nomás al aire, Mm, sí, sí, claro. ¿eh? Son Este, ideas así que... ¿Qué tan el aspecto de la calibración de la velocidad
qué tan importante Es resulta siendo. fundamental. Es fundamental. Mira, fíjate, ahí como ya me están haciendo alucinar. Fíjense, eh, en radio era muy común que tú hicieras un tono al inicio de la grabación. No sé si ya lo hayan detectado en algún momento. Sobre todo en cassette no, porque como que el cassette es más estándar, ¿no? Como que es diferente como que es más difícil encontrar a un reproductor de cassettes que le puedas mover el pitch. Por lo menos así como yo práctico no he encontrado, ¿no? Si hay una variación de voltaje o las bandas ya se estiraron, pues sí puede haber una variación de velocidad. Pero en las grabadoras de carrete abierto era muy frecuente que se dieran cambios de velocidad. Inclusive hay casos en los que en las grabadoras portátiles, cuando las pilas empezaban a descargarse, empezaba a bajar la velocidad, ¿no? O cuando se te iba a acabar la cinta y la entrevista estaba muy buena, bajabas la velocidad de la cinta para que te dure más. Y entonces ahí hay un cambio de velocidad entre las dos. En la misma cinta ya hay dos velocidades y a veces hasta tres. Bueno, en radio se utilizaba mucho que al principio grabaran un tono, que es como un tono de afinación. ¿De acuerdo? Entonces, estuviera o no estuviera calibrada, porque además es el otro problema, el estado de la grabadora, por lo menos tenías un tono es como el La de las sinfónicas. Entonces, cuando empezaba la cinta, al tener ese tono, ¿sí? Tú buscas que suene igual al de la reproductora, la afinas y entonces tú sabes que está corriendo a una velocidad. Pero cuando no tienen ese tono, es difícil calibrarla. Y a veces hay gente que tiene muy buena memoria o que puedes tener una grabación para comparar y entonces tú dices, no, esa voz está muy rápido, bájale al pitch, ¿no? Entonces ya le bajan un poquito, ¿no? Y entonces ya puedes calibrar y entonces ya reproduces la cinta a una velocidad un poquito más cercana a la realidad. A mí me pasó con una investigadora japonesa, le di unos audios, después fue con la esposa del señor que estaba grabado y dijo, no, ese no es mi esposo. No, pero es que, óigale el acento, sí, pero no es mi esposo. ¿Cuál era el problema? El pitch, la velocidad. Estaba más rápido y entonces la señora, digo, ya era una persona mayor y decía, no, no es mi esposo porque él no hablaba así. ¿De acuerdo? Pero tiene que ver con la calibración. Ahora, el asunto de la IA, por ejemplo, es que nos puede ayudar a identificar voces y a sugerirnos, ¿no? Por comparación, sugerirnos cuál es la velocidad adecuada, porque, bueno, tú la digitalizas, pero después puedes variar la velocidad de reproducción en el software. ¿Sí? Y entonces, por comparación, puedes más o menos ubicar. Pero si hay una herramienta que te está sugiriendo, bájale, súbele a la velocidad, también. Digo, yo no sé qué tanto estas herramientas se pueden desarrollar, ¿no? Por ahí va el asunto de la calibración. Ok, muy interesante, sí, porque sí lo he sufrido yo. Sí. ¿Qué otra cosita? Ujú. ¿Qué tan en el filtrado del audio, qué es lo que se considera para que tenga una buena calidad la grabación? Bueno, primero que esté en flat. A ver, voy a revolver un poco entre las cuestiones técnicas y las cuestiones de audio, ¿no? En términos técnicos, yo sé que un buen audio está bien digitalizado, primero, porque se le dio mantenimiento al equipo reproductor, ¿no? O sea, se le dio una limpieza básica, por lo menos al soporte, ¿no? Ya sea que se corrió para que no se fuera a atorar, si se atorara no fuera en la digitalización,
El mantenimiento al equipo pues, es básico, las cabezas limpias, calibrada la velocidad, las bobinas, etcétera, etcétera. Una interfaz externa, nunca meterla directamente a la tarjeta de la computadora. Que desde el principio se capture en el sampleo que quieres, ¿no? Que no andemos haciendo, quedó en 48, 44, ahora le subo a 48 y ya no, sino que desde el principio quede, ¿no? Que haya la garantía, la constancia. Ante falta de herramientas, pues que haya un monitoreo, ¿no? Que la gente esté pendiente realmente del proceso de digitalización para que se detecte cualquier tipo de audio. Que tenga los parámetros estos de conservación, ¿sí? Y en cuanto a la calidad del audio, fíjate que yo soy bastante abierto, es decir, para mí un buen documento digitalizado no es necesariamente el que se escuche bonito, sino el que te permita recuperar la información, ¿sí? Si se oye con GIS, si se oye un poquito más rápido, si se oye un poquito más lento, no importa tanto, lo importante es que se pueda recuperar la información, ¿sí? Sí hay un sentimiento hacia escuchar la voz de Octavio Paz, de Lázaro Cárdenas, ustedes que están en el poli, ¿no? No sé, de quien quieran, ¿no? Pero, o sea, sí hay algo que te dice, me gustaría escuchar la voz de Francisco y Madero. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, y eso lo enfatizo, es qué te está diciendo. Entonces, si la grabación tiene GIS, si la grabación de repente se entrecorta un poquito, o de repente tiene variaciones de nivel, que de alguna forma te están diciendo que no se grabó bien porque ese es el origen. ¿Sí? Lo importante es que puedas recuperar la información. ¿Sí? Entonces, sí hay que observar las cuestiones técnicas, pero cuando tu documento sonoro que estás digitalizando tiene ciertas condiciones ya de defectos, de problemas por la edad, porque no se grabó bien, etcétera, etcétera, bueno, lo importante es saber que es audible, ¿no? Ese es como una parte bien importante del documento sonoro, ¿no? Porque podrás digitalizar y si no escuchas qué te están diciendo, no sirve de nada más que anecdóticamente, miren, esto no sirvió porque no nos está diciendo nada. Por más que te digan que es la voz de Porfirio Díaz o de, no sé, el fundador de la NASA, no sé, estoy inventando, ¿no? Entonces creo que ahí está la esencia también de la preservación, o sea, también para qué preservas algo que es inaudible y que no puedes entender, ¿no? Creo que por ahí va. Bueno, ha sido muy interesante todo. Y retomando lo que nos había dicho del servidor, de cuánto utilizan, desde su perspectiva, ¿hacia dónde cree que se dirige su área en los próximos 5 años? Bueno, el reto es seguir, por un lado, digitalizando hasta donde sea posible. Ese es un reto permanente. Y el otro es poder administrar o gestionar todo lo que se está produciendo en este momento. Es decir, al mismo tiempo que estamos preocupados por la digitalización, que significa no solo digitalizar, sino dónde lo voy a poner, cómo lo voy a catalogar para que esté disponible a la gente, al mismo tiempo tengo que estar pendiente de que todo entre y que llegue con la información básica para que en la fonoteca se puedan hacer los procesos que le corresponden, ¿no? Que el productor no solo me entregue el audio, sino también me entregue por lo menos una ficha básica de información que ya dé un paso hacia la catalogación. Entonces, mantener esos procesos actualizados, vigentes, y que el personal que tenemos
se esté actualizando en el uso de las nuevas herramientas que facilitan su trabajo. Eso es fundamental, ¿no? Por eso hemos estado insistiendo en que ahora más bien, hemos implementado algunas herramientas, ¿no?, de IA muy sencillas, pero que están facilitando el trabajo de catalogación, ¿no? Entonces, esta resistencia de decir, es que yo prefiero escuchar la cinta de media hora, ¿no?, en tiempo real, no, pues ahora transcribe el audio con una herramienta, ya tienes el audio transcrito y entonces ahora sí mételo a una herramienta que te genere el resumen, revisas el resumen, le quitas lo que suene a IA, le das el toque humano y entonces te das cuenta que sí aceleras tu proceso de trabajo. ¿Sí? Y te das cuenta que las herramientas de inteligencia artificial te están ayudando, no te están sustituyendo, que es mucho los temores que tiene la gente que trabaja, ¿no?, en dependencias, ¿no?, por ejemplo, de, ay, me van a correr, ¿no? Cosas de ese tipo. Y la otra es que podamos generar suficiente visibilidad del acervo para que las autoridades que manejan los recursos digan si vale la pena invertir en eso, ¿sí? Porque necesitamos personal, necesitamos capacitación, ¿sí?, formación, pero también necesitamos los equipos, ¿sí? Y necesitamos los equipos para digitalizar, pero también para catalogar. Necesitamos el catálogo, necesitamos un repositorio, no solo el servidor de almacenamiento, de preservación, sino también un repositorio para poder difundir el material. Ese tipo de cosas son fundamentales y están al frente. No siempre tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas porque son las que nos van a permitir que el trabajo que se ha logrado se preserve, ¿sí?, pero también tengamos los elementos para seguir haciendo nuestro trabajo. Así que eso es lo que yo veo en el futuro, o sea, seguir insistiendo en lo que estamos haciendo, con una planeación y con un buen diagnóstico. Sí, la verdad, no, la entrevista ha sido increíble. Nos ha dado mucha información que nos va a ser útil para el estado del arte, definir nuestros objetivos, realizar más Claro. investigación. De verdad, de antemano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue impresionante la rapidez con la cual respondieron tanto el correo electrónico como los mensajes de WhatsApp. O sea, fueron eh, a los lugares a los que contacté por correo electrónico, fueron ustedes los primeritos que respondieron. Y fue casi, casi luego, luego. Lo cual, como Sí, los felicito por esa como, muchas eficiencia gracias. en eso. Entonces, como espero que continúen de esa forma, ¿no? Tan interesantes los programas que tienen de radioeducación, también su parte de esto de onda corta, también Uh-huh. que Pues, es curioso que tenga que haya todavía una estación por ahí, ¿no? sí, Fuera de ello, también, si cualquier cosa, bueno, ahí tiene mi número de teléfono, ¿no? claro, Ahí también para ver si es que se puede llegar a hacer el servicio social o las Las prácticas, asistencias claro, profesionales. las prácticas, sí, las asistencias claro. ahí. Todos los Yo les servicios. platico así rápido para que también ya los deje y yo también ya me vaya a comer. Este, en primer lugar, dejen decirles que todo lo que les acabo de platicar es consecuencia y es el resultado del trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, eh, por supuesto, a lo mejor si hubiéramos tenido las preguntas previamente, no es ningún reclamo, simplemente a lo mejor le hubiera invitado a un par de colaboradores para que les platicaran desde su perspectiva, ¿no?, la, 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 eh, eh, lo que ellos ven, lo que ellos perciben. Si gustan, lo podemos hacer, encantado, ¿no? Eh, pero todo lo que les he dicho es el resumen de lo que ellos hacen, ¿no? Y sí Mm, es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque a lo mejor pueden decir, ay, este cuate ya nos vino a echar aquí una muy buena plática, se ve que sabe todo. No, 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 esto es gracias al trabajo que otra gente hace, ¿no? A la experiencia que hemos ido adquiriendo. Sí, tiene que ver. Yo empecé a trabajar en radio en 1989, ¿sí? Entonces, pues sí, por supuesto que he adquirido experiencia, pero muchas otras cosas también las he adquirido gracias al contacto con la gente que trabaja en la fonoteca.
Y nuestro compromiso al tener un catálogo digital justamente es atender al público, ¿no? Entonces sí nos preocupa que en el momento en que recibimos un correo tratemos de responderlo lo más pronto posible porque es parte de un compromiso y no es choro, no es nada político, es simplemente que nos gusta hacer nuestro trabajo. Yo no te contesté, te contestó Juan, que es uno de los fototecarios, y que me dijo, es que nos buscaron para esto. Ok, dile que sí. Entonces es gente que está atrás de mí presionándome para que hagamos las cosas y yo los presiono para que ellos hagan su trabajo. Entonces es de verdad un gusto poder compartir estas experiencias, ¿no? Luego, el tema, por supuesto, cualquier cosa que necesiten, lo volvemos a platicar o si quieren documentos. Hay una norma de digitalización, no sé si la conocen. No, pero no sé si supongo que es una norma oficial mexicana, una NOM. Ajá, es la norma. No sé si Norma. sepa el numerito. Deja buscarlo porque antes estaba, lo podías encontrar en la página del ILSE, pero como ahora hay nuevo director del ILSE, no sé si ya Ah, la bajaron. bueno, sí, no se preocupe por eso. Eso lo podemos también investigar Ajá, nosotros. es una norma mexicana de... No, no es norma, son lineamientos para la digitalización de discos de surco y cintas analógicas, algo así se llama. Va, muchísimas gracias, la verdad. Chéquenla, chéquenla y del servicio social, pues sí, por supuesto que a mí me interesaría. Siempre hemos estado buscando gente que venga a hacer servicio social a la fonoteca y todos se van al área de producción. Digo, no hemos tenido gente de informática, pero todos los que vienen quieren hacer porque quieren hablar al micrófono, salir a cuadro, hacer guiones, todo el mundo nos rebota y siempre, yo he entrevistado a una cantidad importante de compañeros jóvenes de ustedes, también del Poli, de la UNAM, de otras universidades, y al final dicen, no, es que me voy a producción, bueno, está bien. Pero si en algún momento alguien quiere hacer su servicio social, por supuesto lo platicamos, nada más hay que revisar que esté vigente el convenio, porque luego tiene que ver con el convenio que hay entre la institución y la escuela. Y sí, por supuesto, si saben de alguien que quiera hacer servicio social, prácticas profesionales, pues bien recibido, porque sí necesitamos manos. Sí, Sí, por un lado, o sea, ahí me podría ver usted encontrando para digitalizar, porque a mí me llama la atención esas partes, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sería muy interesante. Yo en lo Sí, personal, sí, 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 tenemos aquí hay tres jóvenes que están eh, en, en cabina, estudiaron ingeniería de audio eh, y están como operadores en estudio y en cabina de transmisión y todo eso. Y a una de las chicas la invitamos justamente a que sirviera como conejillo de indias, como se dice comúnmente, en la aplicación de la norma de digitalización, ¿no? Y platicando con ella dice, es que yo sí sé de las cintas, sí sé eh, de los cassettes, de todos estos soportes, dice, pero yo en mi vida nunca he puesto una cinta en una grabadora, ¿no? Nunca he hecho digitalización. Entonces sí es importante que estas nuevas generaciones se involucren en este proceso porque les digo, nuestros ingenieros, así como yo, ya somos mayores, como dicen. como llega a decir mi mamá, de salida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo espero que todavía no esté yo tan en la puerta, pero hay algunos que sí me llevan un tramo todavía por delante, entonces pues aguas, ¿no? Ujú. Claro. Bueno, entonces, en cualquier caso, ahí, pues, Si tiene alguna información o cualquier cosa que ocupe, nos puede contactar. sí, Sí, claro, claro, y ahí, lo mismo estoy a sus órdenes y también si quieren un día venir aquí a visitar la radio, con todo gusto también. sí, Sí, claro. sería un Los placer. recibimos. ¿Sale? Sí, bueno, Órale, pues. entonces, nos despedimos. Sí, Un placer el conocerlo y esta enriquecedora plática. de Y, mucha Gracias. ayuda. y entonces ya lo pasaremos a dejar para que también vaya a comer. Órale, pues. Provecho. Entonces, provecho. Muchas gracias, que estén bien, a sus órdenes. Gracias. Igualmente, adiós. Bye.